Amigos televidentes, muy buenas tardes. Soy Miguel Anaya Valverde y en la emisión de este nuevo programa, La Hora de la Educación, ya estamos aquí con ustedes y como siempre acompañados con Lenka. Lenka, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos en el despacho informarle a toda la comunidad magisterial que se está llevando a cabo y se está desarrollando en la Universidad de Villa El Salvador, en la Universidad Tecnológica de Lima Sur, la UNTEX, se está desarrollando un evento, un taller para directores de todas las instituciones educativas de Lima Sur. La UGEL 01, en el despacho de la licenciada Lucy Esther Barrera Machado, directora de la UGEL 01, ha convocado y precisamente la señora Consuelo Portal Cachi, que es la jefa del área de gestión pedagógica, está llevando a cabo este taller a los directores in situ para lo que es la reformulación del plan de trabajo anual en las instituciones educativas. Esto toda vez que de este PAT que se va a trabajar va a ser importante donde se va a ir monitoreando también punto por punto, trimestre por trimestre sobre las actividades educativas. Por otro lado, queremos indicarles también, amigos televidentes, a ustedes que en el tercer bloque de nuestro programa tendremos la entrevista exclusiva que nuestro medio de prensa le hizo al candidato Alan García Pérez, con quien lo abordamos el día sábado en una entrevista exclusiva. Y bueno, el día de hoy estamos acompañados con el doctor Óscar Galarza Sánchez. Él es psicólogo educacional y de familia y con él vamos a trabajar y vamos a tratar el tema del bullying en las instituciones educativas, porque este es un tema fundamental e importante antes del inicio de clases. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado. Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lenka. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias a la Hora de la Educación por la invitación. El tema del bullying, que es un tema, Óscar, sumamente importante y valioso, para que los padres de familia que están viendo el programa puedan entenderlo muy bien. Vamos a diferenciar en primer lugar qué cosa es bullying. El bullying se da sobre todo en la escuela, cuando un niño es víctima de agresiones físicas o agresiones verbales. Aparte de las agresiones físicas y verbales, tiene que ser sistemático, tiene que ser constante, tiene que haber un acosamiento, donde hay víctimas pasivas que no informan nada y víctimas provocadoras que en algunos casos se vuelven también agresores. Óscar, ¿qué sucede en el caso cuando estos niños son abusados por sus mismos compañeros y se ha dado el caso de que suelen suicidarse? ¿Quién es responsable? Si son menores de edad los que provocaron esto, ¿se hace responsable los padres, la escuela? ¿Quién se hace cargo de esto? Comúnmente en casi la mayoría de los casos de violencia, los menores se les llama infracción, no es delito. Comúnmente los mismos padres son los que asumen los prejuicios que ha originado el bullying. De ahí la importancia que debe tener el Estado acerca de este gran problema y el cumplimiento en realidad de la ley antibullying, que es la ley 29719, formar el comité de tutoría, el comité de defensa del niño. En la cabeza debe el director, los tutores y toda la comunidad educativa. Sabemos que, Óscar, en realidad esta ley no se está cumpliendo como debe de ser, pero hay un esfuerzo tremendo de parte del Ministerio de Educación por ir mejorando estos índices de violencia. Conversábamos en el interno respecto a que hay tutores que no están preparados precisamente para poder llevar este tema de tutoría en el aula. Por ejemplo, un docente de ciencias, de matemática o de biología o de química, por ejemplo,
que tenga de repente bastante afinidad, bastante compenetración con los alumnos, pero aún así la pregunta es, ¿estará preparado para poder llevar la tutoría de los estudiantes? De hecho que no está preparado. El tutor debe tener un perfil emocional apropiado. ¿Cuál es el perfil emocional apropiado? Primero, debe ser empático, debe llegar a los alumnos, debe tener un liderazgo, debe ser una persona emprendedora, debe llegar al afecto de cada uno de sus alumnos. Antes que ser un profesor, debe ser un maestro. Incluso aprovechar los tiempos de recreo, los tiempos unos minutos antes de la salida para conversar con sus alumnos en forma grupal y en forma personal. Claro, Oscar, en el caso de que los profesores a veces miran cuando los mismos compañeritos de los chicos están haciendo este bullying y no hacen nada y no informan. El gran problema de los profesores es cuando en el aula hay superpoblación de alumnos y el profesor llega cansado o de tanto griterío, no se da cuenta cuando hay un agresor y una víctima. Comúnmente los profesores cansados le dicen a la víctima después, y ahí es donde la víctima, si era una víctima pasiva, peor se restringe y la agresión se presenta con toda su violencia. Yo quiero ir a un punto, Oscar, de fondo. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias que asume un estudiante, un niño de educación primaria, en el caso que sea esté en este tema del bullying dentro de su aula? Supongo que afecta el bajo rendimiento escolar, su autoestima, para que los padres de familia y las mamás que están mirando el programa puedan entenderlo. Claro. Comúnmente baja el índice académico, el alumno no quiere ir a la escuela, con cualquier pretexto dice que está enfermo, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, tiene desgano, se aísla por completo del grupo, sus conductas son de aislamiento y lamentablemente la familia contribuye, sobre todo cuando los padres no escuchan a sus hijos y muy por el contrario, en vez de defenderlos, le dicen, si te han pegado, pega a tu amigo, si no yo te pego. La violencia genera más violencia. La violencia genera más violencia. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cuál es la recomendación que usted, en la experiencia que tiene, Oscar, le brinda en este caso al padre, ¿no? a las mamás? Porque hay padres que muchas veces no notan esto, y si notan, muchas veces también callan o sobreprotegen, y bueno, le hacen seguimiento y esto sigue continuando. ¿Qué hacer en este caso? Lo principal, tener un ambiente de estilo de vida saludable. Si papá y mamá tienen diferencias, tratar de arreglar sus diferencias fuera del ámbito donde están los hijos. Tratar de ser amigos más que imponer reglas, más que imponer normas. Ser amigos continuos del hijo. El padre debe dedicarse y tener un espacio de calidad para el hijo, porque muchos padres en este tiempo donde los sueldos no alcanzan, trabajan todo el día, y como trabajan todo el día no tienen tiempo, claro. Y siempre cuando el hijo le dice, papá, ayúdame en un problema, el papá dice, espérate, no tengo tiempo. ¿Qué recomienda Oscar como especialista a los padres? ¿Tiempo en cantidad o tiempo en calidad? Tiempo en calidad, mi buen amigo Miguel. Cuando hablamos de tiempo en calidad, ¿a qué nos referimos para que los padres puedan entender? Cuando se habla en tiempo en calidad es concreto, a saber abrazar a un hijo, saber besar a un hijo,
saber escuchar a un hijo, saber jugar con un hijo. El padre frente al niño debe ser niño, frente al joven debe aprender a ser joven. Jamás se podría hablar a un niño de adulto a niño. El niño comúnmente va a temer, pero si el padre baja al llano y conversa del niño al niño, el niño lo entiende, le tiene confianza. Lo mismo pasa con el joven o el adolescente. El padre debe bajar al límite del adolescente para que le entienda, pero sin que esto suponga una falta de confianza. Claro, Oscar, explícanos un poco. La gente entiende quizá que el bullying solo se da en las escuelas. El bullying se da en toda área. Pienso que en un trabajo se puede dar. ¿El bullying tiene algo que ver también con el acoso que quizás se daría en algún centro de trabajo? El acoso escolar no recibe el nombre de bullying, tiene un nombre específico. Lógicamente era el hostigamiento de los compañeros del trabajo hacia el trabajador, o muchas veces del dueño hacia el trabajador. En estos tipos de acosamientos, el trabajador, igual que el niño de colegio, ya se quita todo el ánimo de trabajar, de asistir, se aísla del grupo. Claro, pero ¿en qué otras áreas vemos bullying? No solo en el colegio. Lo vemos en el nivel de la sociedad. Por ejemplo, ahorita que estamos en un ambiente político, si nos damos cuenta de los medios de comunicación, los insultos, las ofensas, están en el orden del día. ¿Es considerado bullying? Claro, la palabra bullying no se podría utilizar, porque cuando hablamos de bullying, hablamos del sistema educativo, pero sí estamos hablando de una violencia, sí estamos hablando de una agresividad. Por ejemplo, lo que hemos estudiado, lo que son inteligencias múltiples, el señor Acuña, un ejemplo, no merece tantos insultos, porque es un hombre inteligente. No será un hombre de inteligencia lingüística, no será un hombre de inteligencia analítica, pero es un hombre de inteligencia práctica, kinestésica. Si no, de lo contrario, no hubiera sido un hombre millonario. Se ve también este caso en realidad, bueno, asociando ya el tema del maltrato, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, es cierto, ¿no? El señor Acuña es un hombre en la práctica que ha sabido forjar y salir adelante con su empresa, y ahora por un tema de no saber hablar, prácticamente lo han llevado a minimizarlo y hasta inclusive de repente minimizar y el autoestima, ¿no? Claro, en realidad muchas veces se dice el que entra a la política debe estar preparado para recibir todos los ataques. Es lo que pasó, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron a Verónica Mendoza en el programa Sin Media Tinta. Lógicamente, respetando a los periodistas, esto no fue una entrevista, esto fue un ataque directo a la señorita Verónica Mendoza. Y es lo que se debe evitar. El caso de Aldo Mariátegui cuando lo saluda, por ejemplo, en francés, y ella le responde en quechua, ¿no? Y cómo vemos, esto fue catalogado también por muchos medios de comunicación, el ataque directo, ¿no? Claro, donde el periodismo ya no es un órgano informativo, donde se vuelve más un órgano de opinión, y lamentablemente cuando mi órgano de opinión obedezco a un sistema o un lineamiento político. Claro. Y es lo que se debe evitar en una prensa independiente. Claro, Oscar, volviendo al tema, no nos desviemos mucho del tema del bullying. En las escuelas, los psicólogos, ellos están obviamente preparados para tratar estos temas, pero en todas las escuelas hay psicólogos. ¿Quién financia a los psicólogos de las escuelas? Lamentablemente a nivel nacional no hay psicólogos, y los pocos psicólogos que existen entran con cargo administrativo, entran con cargo docentes, y lamentablemente informo que el año pasado fueron despedidos masivamente los psicólogos que eran nombrados interinamente, porque se mal utilizó la ley de la carrera pública magisterial,
¿Por qué digo se mal se utilizó? Porque estos psicólogos trabajaban en sus consultorios psicológicos y no en el aula regular. Y cuando se le obligaba a estudiar complementación docente, salían de los consultorios y se iban a las aulas. Era como decir en el tiempo de la Inquisición, o claudicas o te matamos. En el caso de matar, vendría a ser te despido. Oscar, ¿cuál sería tu recomendación, así conciso, porque el tiempo nos está ganando? Vamos a ir al segundo bloque, pero precisamente así, conciso, ¿qué le dirías a las madres de familia y a los padres de familia ahora que estamos a semanas del inicio del año escolar respecto al tema del bullying? O sea, ¿cómo prevenir, cómo estar atento? ¿Cuál sería la recomendación a los padres de familia? Señor padre de familia, señora madre de familia, no se olviden de ser amigos de sus hijos. Sus hijos, más que dinero, más que propina, más que regalos, necesitan de amor, necesitan de cariño, necesitan de comprensión, necesitan de entendimiento. Abren de su corazón de padres al corazón de sus hijos. Y créanme, sus hijos se lo agradecerán de por vida. Bueno, vamos a irnos, amigos televidentes, a un breve corte comercial y no se olviden que en el tercer bloque estamos con la entrevista exclusiva que le hicimos al candidato Alan García Pérez. Vamos a regresar en el segundo bloque con el doctor Oscar Galarza para tratar el tema del taller del perdón y también sobre el proyecto Pascal que él está manejando. Volvemos, amigos.